Sentido Económico 2025. Estamos arrancando un nuevo episodio de Sentido Económico, nuestro número 183, con la compañía remota aún. Espero que la promesa de que en algún momento volvamos a estar presencial se cumpla. Con el señor Sebastián Bordato, co-conductor de Sentido Económico. ¿Cómo andamos, Seba? Buen día, muy bien por acá desde Posadas, recién llegado de un viajecito de 2 días largo. Un saludo para todos los oyentes, como siempre. Y sí, la debo, hoy iba a estar presencial y vuelvo a estar acá de manera virtual, porque Bordato patea tranqueras y ayer recorrí gran parte del norte de Misiones, fui hasta Andresito, lugar muy pintoresco, muy lindo, ¿vale? Que conocés seguramente muy bien, y para ir a Iguazú, en lugar de volver por Banda o Wanda, como se escribe, y después agarrar la 12, volví por la ruta 101, la ruta que atraviesa nuestra selva misionera, nuestro Parque Nacional Iguazú, que está pegado también a otros parques provinciales, ahí más cerca de Andresito, pero cuando te vas acercando, cortás camino, pero es todo de tierra, con una fauna y una flora que es increíble. Desde el 2002 que conocí esta provincia, siempre que puedo hago esa ruta, que es un tramito de 1h20 más o menos. Precioso, Ale. Bueno, me alegro que hayas disfrutado de ese espectáculo natural que es realmente inigualable, ¿no? Y ahí uno se da cuenta por qué la gente que viene de afuera se ve tan sorprendida por esa exuberancia de la naturaleza de la provincia de Misiones, que aunque vos la tengas acá, igual cada vez que te vas para aquel lado te pasa esto, que decís, aunque la conozcas realmente. La verdad que espectacular. Hermoso. Me imagino que no tan hermoso te habrás encontrado con el estado de ánimo de los empresarios misioneros con los que estuviste charlando, ¿no? Bueno, pero la economía y también la política, pero lo que nos compete aquí es más que nada la economía. Una de las características es las expectativas, Ale, y la verdad que empiezo a notar algunas expectativas. Se termina esta agonía, fue un año delirante a nivel mundial geopolítico y por supuesto a nivel Argentina, y empieza a ver lo que el ser humano en general se aferra a la esperanza, a las expectativas, sin importar qué caminos son los que desea el empresario, por lo menos el empresario misionero. Nosotros tenemos igual empresas en todo el país, pero sí, lo que me toca más a mí, en primera persona, quizás estar en el día a día, empieza a haber una luz de esperanza hacia lo que vendrá, que para algunos es desconocido, para otros es más armando escenarios. Hoy tenemos mucha información para traer, pero digamos, es como que empieza una nueva etapa, ¿no? Me parece, después de las elecciones, sea cual fuera el resultado. Sí, totalmente, ¿no? Y en ese aspecto es como que, es como que de tanto haber esperado el momento, después cuando ya se pone cerca el momento de una definición que al final, no va a ser tan dramática tampoco, es como que, bueno, te tranquilizás un poco, ¿no? Decís, bueno, igual, el lunes, el martes, el miércoles, el mes que viene, el año que viene, vamos a tener que seguir laburando. Y bueno, ir aceptando ciertas condiciones que se van presentando y lógicamente sin dejar de esperar, como decís vos, que las cosas vayan mejorando, se vayan estabilizando, o que la gente, o que el empresario y que la empresa y el comercio le encuentren la vuelta también a esta situación. Es muy difícil, a veces es muy difícil, sobre todo después de, como decís vos, tantos años de haber trabajado de una misma manera. Abandonarla y empezar a tener otra lógica y otra dinámica completamente distinta. Pero bueno, como decís vos, es así, ¿no? Y es como que ya hay una aceptación. Ahí te agrego, Ale, es la primera vez en este programa que nos convoca a vos y a mí, que tenemos elecciones, ya hemos pasado varias porque el programa tiene muchos años, sí. En la cual el problema no es cuánto será la inflación el mes que viene. Eso se despejó, o sea, el empresario sabe que
que no tiene que en su hoja de previsiones, de proyecciones o de budget o de como lo hablamos, ese ya no es un problema. Su problema ahora es cuánto voy a vender, cuánto tengo que invertir, porque vos para vender más tenés que invertir más. Claro. ¿Sí? Cuánto tengo que invertir y cuáles son mis márgenes. Pero lo que está claro es que los costos vos hoy los podés proyectar. Uh-huh. Totalmente, porque bueno, hay una previsibilidad total en ese sentido, ¿no? Bueno, no sé si total, pero muy importante, cosa que antes no ocurría, pero bueno, se ve que, o sea, a ver, digo, se ve que no, digamos, se había acostumbrado mucha gente a estar haciendo el malabarismo inflacionario constantemente durante tantos años, ¿no? Por eso digo, a veces es difícil dejar de lado una dinámica de funcionamiento, pero como así vos, bueno, también tiene sus pros, como es en este caso esta previsibilidad que en definitiva te termina dando una tasa de inflación todavía alta, pero obviamente mucho más controlada y mucho más previsible. Si te parece, vamos ya iniciando un pequeño repaso de algunos de los acontecimientos así muy destacados que tuvimos en el último tiempo, y le vamos adicionando algunos datos y nos vamos desprendiendo de eso como para ir haciendo un desarrollo de cuál es el estadio, por decirlo de alguna manera, preeleccionario, y de alguna manera que te va creando un clima para lo que va a ser también el tiempo que va a venir luego del domingo, ¿sí? Por supuesto, allí vamos. Bueno, obviamente, inédito, absolutamente extraordinario auxilio financiero de los Estados Unidos a la Argentina, swap de monedas por $20.000 millones, también asistencia bancaria con posible compra de bonos por otros 20.000 palos dólar, préstamos más chiquitos, que uno dice, bueno, son 500, 600 millones, que te da el BID para esto, la CAF para lo otro. Estamos con un ruidito ahí bastante intenso de fondo, pero bueno, en definitiva, cualquier cosa suena pequeña después de semejante salvavidas de 20.000 palos, ¿no? No es poca plata igual. Además, bueno, se anunció que se van a reflotar algunas exportaciones de carne, por ejemplo, a los Estados Unidos, además de otros posibles anuncios comerciales, pero obviamente que en el camino hubo algunos avatares, hubo algunas piedritas insospechadas, las declaraciones de Trump, que todo esto se va a hacer, digamos, si Milei gana, y ahí el mercado y los ánimos también se derrumbaron bastante. El tío Scott, que trató el tío Scott Becentes, ¿no? Ya a esta altura no se lo tenemos ni que aclarar a nuestros oyentes, que trató de dramatizar también la declaración del propio Trump, los funcionarios nacionales también, diciendo que hablaba de las de 2027, pero parece que no, que hablaba de estas. Después agregó también Trump que Argentina no tiene dinero y están luchando para sobrevivir y que nos estamos muriendo. Pero bueno, la peor igual fue la primera. Pero si te parece, vamos a ver un poco qué fue pasando en el mercado en el transcurso también de ese tiempo. Porque bueno, primero obviamente hubo una reacción muy positiva, Seba, a esa ayuda, ¿no? Los ADRs... bueno, primero tuvieron, digamos, un momento muy verde cuando se anunció esa ayuda. Algunos, digamos, a ver, pasa que vienen de pérdidas muy significativas algunas empresas a lo largo del año, ¿no? Con lo que, a ver, por una semana o por 2 semanas de unas subas bastante fuertes no van a revertir un resultado todavía completo. Pero bueno, hubo una suba significativa de por ahí los ADR más señeros. Yo voy a mencionar algunos, sé que vos también tenés otros para traer: YPF, Grupo Financiero Galicia, Pampa. Por ahí, bueno, yo hice hincapié en 2, 3, digamos, que tienen que ver con la parte, digamos, bancaria y también con la parte de energía, que tuvo mucha preponderancia, tiene mucha preponderancia también en las carteras. Subas ayer del 8% YPF, 5,5% Galicia. En el caso de Galicia, bueno, viene acumulando también positivos en la semana, en el mes. En el año viene mal, menos 44, YPF ayer 8, semana más 2,71, mes menos 5,65 y en el año abajo 37%.
Bueno, Pampa viene peor porque en la semana viene rojo. Tuvo un positivo ayer, un verde 3,7%, 2,4% en el mes, 3,37% en el año y 29,8% en el año. Así que bueno, creo que tenés algún otro papel para agregar vos como para de alguna manera terminar de delinear un poco el cuadro de situación, ¿no? Sí, no, básicamente el que mira al Merval, mira el Merval, primero el promedio en dólares, ¿no? Por supuesto, 45% abajo, como bien mencionabas, y nosotros medio en el mercado miramos dos, para simplificarla, que son Galicia y YPF, porque son las dos que más volumen tiene y las que, una más estratégica, sector energético, y la otra sector financiero, son los dos sectores preponderantes en la Argentina, y básicamente lo que demuestra ahí es que las energéticas cayeron menos que el promedio es 45 y YPF la tenés en menos 36 sí. En el año, en el year to date, no en un año para atrás, que es como se mira mucho en el mercado porque distorsiona mucho, porque Argentina empezó a caer justo en el year to date, que es desde el 31/12 del 2024 a hoy, y en ese contexto los bancos cayeron más que las energéticas, es decir, tienen más beta, decimos nosotros. Eso es desde el lado del equity de las acciones, que muestran siempre, digamos, un poquito todo esto. Y en paralelo tenés el deterioro del peso, el peso que el año pasado se revaluó de manera muy fuerte. Es verdad que con mucha volatilidad. Recordemos que Milei salta de un oficial de 350 a 750, si mal no recuerdo. Y después el dólar se clava en 1000, pero tuviste un 2024 donde en julio tocaste 1500 y después se acomodó y estuvo casi 9 meses ahí bordeando los 1000, 1100, 1150 hasta abril de este año, con lo cual si miramos este 2025 arrancaste 1060, 1061, si pones el 31/12 o el 1 de enero, el 2 de enero, pero básicamente tuviste el oficial, mucha gente escucha por ahí el Blue, o el MEP, o el contado con liqui, pero yo estoy hablando del oficial, que cerró 1518 ayer. Ese dólar, digo bien, ¿no? 1518, sí. Se devaluó 43% la moneda, ¿sí? Con lo cual la inflación acumulada en el año, que hay que hacerla por interés compuesto, ¿vale? No tenés que sumar las inflaciones mensuales. 2 más 2 no da 4 en inflación, ¿sí? No. Es 2 y después tenés que aplicarle el 2 y arrancaste en base 100, el anterior, con lo cual es 102 el primer mes y le aplicás el 2, claro. Y al segundo mes de inflación que le volvés a aplicar 2 es el 2 de 102. Así que es interés compuesto, eso da casi 22%. Repito, devaluamos 43 y la inflación fue de 22. Con lo cual tenemos un tipo de cambio, ayer creo que lo dijo Caputo, yo no estoy diciendo que lo que él diga es, digamos, en términos de si el dólar es un dólar de equilibrio, lo que digo es, vos tuviste un tipo de cambio mucho más competitivo en lo que va de este año que lo que fue el año pasado, lo cual obviamente te mejora un montón de ratios. Siempre las devaluaciones son malas, esta vino acompañada de una no inflación. No estamos acostumbrados a ver, cuando el dólar sube, estábamos acostumbrados a que la inflación era mayor que la suba del dólar. Claro. Esto es medio novedoso, con tanta diferencia, ¿sí? 43% de suba del tipo de cambio oficial. Recordemos que la gente puede comprar dólares en los bancos ilimitadamente, aprieta el botoncito y los compra. Que dicho sea de paso, habla Melconian de que ese atesoramiento, es decir, la gente que compra dólares, estaría cerca de 30.000 millones de dólares. A mí me parece que la cuenta de Melconian, debo decirlo, no acumula solamente las compras hechas en banco, me parece que acumulan también las que se hacen por dólar MEP, que no bajan reservas, sino que te suben la brecha, claro. O te sube el tipo de cambio bursátil, que es una operatoria de bonos, que para que vos te puedas comprar esos dólares, alguien te los vendió, un privado,
En cambio, en el banco vos apretás el botón y el que te los vendió es el Banco Central. Así que es importante que el oyente entienda esa gran diferencia, que una es una operación entre privados blanca a través de la bolsa, como si compro un auto en pesos y alguien me lo vende contra dólares, el mismo auto, así que tiene que haber alguien que tenga el auto dispuesto a vendértelo. En cambio, cuando apretás el botoncito en el banco, te los está vendiendo el Banco Central. Así que, si bien empezamos el año con un atraso cambiario importante, a hoy, previo a las elecciones, tuviste una devaluación del 43%. Uh-huh. Y eso puede ser interpretado también, Seba, como que, bueno, ya la cobertura ya está tomada, la cobertura, digamos, la famosa cobertura preeleccionaria. No tengo duda, sale, a diferencia del 2019, que a mí no me gusta compararla, pero si el propio gobierno lo lleva ahí, porque Sebastián Bordato no va a hacer alusión a eso, viste que todos decimos, pero esta es una elección de mediano término, sí, porque se juega tanto, pero es el propio gobierno el que lleva el plano a ese lugar. A ver, claro, casi, a este nivel de dramatismo lo llevó el gobierno, claramente, por supuesto. Exacto, y ante ese nivel de dramatismo la gente se cubre. A mí me parece que es histórico en términos de cobertura preelectoral de una elección de mediano término, casi te diría sin duda, sin lugar a dudas, esto se parece más a las elecciones presidenciables, no claro, a elecciones de mediano término. No recuerdo haberlo visto, vale, 28 años de mercado, no recuerdo haber visto en una elección de mediano término legislativas semejante dolarización de cartera, a un nivel que se habla que en los últimos 3 meses, creo que vos tenías el dato por ahí, 5.000 millones de dólares es lo que intervino. Acá lo que intervino no es del atesoramiento, ¿sí? Acá es, tengo que intervenir porque hay importadores comprando, porque hay gente gastando con la tarjeta afuera, porque hay gente atesorando, es más abarcativo, y poca gente ofreciendo esos dólares. Tuvo que intervenir el mercado, más o menos el argentino, unos 3.000 millones de dólares. ¿Te acordás, Ale, que eran del Tesoro argentino? Dentro de las bandas había acumulado. Dentro de las bandas era el Tesoro, fuera de las bandas o para contenerlas el Banco Central. Más o menos, en realidad no significa dentro o fuera de la banda. El Tesoro es un jugador más, es como si un privado quiere salir a jugar, y obviamente el efecto es el mismo. De la misma manera que vino el Tesoro de Estados Unidos, es un player más que si te pone oferta de dólares, juega. El Central casi en el año, Ale, no intervino muy poco. Nosotros tenemos un cuadrito que pasamos todos los días que te dice sin intervención, y solo intervino la semana pasada con 20, 30 millones 45 de dólares vendidos, digamos. No intervino mucho, ni siquiera cuando estábamos pasando las bandas. Lo que sí es importante es saber que este jugador llamado Tesoro Argentino, ahora hay que explicar bien, ¿viste? Si estamos hablando, porque la gente habla, o muchos colegas por ahí hablan del Tesoro, y no sabes si está hablando del Tesoro de Estados Unidos o del Tesoro Argentino, ahora, claro, que es donde está Caputo, el Tesoro Argentino, para que se entienda, y donde está Bausilio, donde está Furiaces, el Banco Central, y son dos cosas distintas. Ahora, ¿te acordás, Ale, que los 3.000 millones de dólares que hablamos hace 4 meses más o menos, cuando Argentina sale a colocar deuda y los no residentes podían comprar deuda en pesos Argentina, claro, ahí el Tesoro acumula casi 3.000 millones de dólares y son los que utilizó, pero esos dólares que acumulaba el Tesoro era para pagar pasivos que tiene el Tesoro, que son los intereses de deuda de los bonos. No los paga el Banco Central, claro, lo paga el Tesoro Argentino. Importante entender eso, porque también después podemos hablar de las LEFI. Eso sí era un pasivo del Banco Central. Los pasivos no tienen que estar en el Banco Central, tienen que estar. El único pasivo que tiene el Banco Central es la base monetaria. No debería tener pasivos remunerados como existe en la Argentina. Es algo medio inédito, con lo cual ahí Milei puede tener un punto a favor de por qué quería eliminar las LEFI. Pero no me quiero ir del mundo dólar y esos mundo pesos. La intervención del Tesoro Argentino fue de lo que había acumulado en el año, 3.000 millones de dólares, pero aparece el Tesoro de Estados Unidos con otros 2.000 en muy poco tiempo. El Tesoro de Estados Unidos empezó a intervenir hace
muy poquitas semanas, te diría días, con lo cual es muy fuerte. Estamos hablando de una intervención de 5.000 millones de dólares en 3 meses. Es muy fuerte. Y cuando mirás la parte y vos me decís, pero ¿cómo la gente atesoró 30.000 millones de dólares? Bueno, sí, después están las exportaciones. Argentina recibió dólares por todos lados y de todo tipo. Recibió 20.000 millones de dólares en abril, ¿sí? De préstamos, más las exportaciones, más todo. Bueno, no alcanzaron los dólares, ¿sale? No alcanzaron para toda esta fuerte dolarización de carteras, más pagar las importaciones. Es como también una es empresa una fuente, esto, ¿no? obviamente. Recibís dinero y pagás dinero, y en el medio, si yo estaba tratando de hacer una cuenta, pero era muy rápida, anoche llegué muy tarde de este viaje, ¿cuánto tendría que estar el tipo de cambio? Pero la verdad que es una entelequia. Si vos aplicás estos 5.000 millones de dólares en estos 3 meses, vos podés calcular cuál sería el dólar de equilibrio si la dinámica sigue así, pero en realidad sería interminable, porque digo, en algún momento, Ale, se acaban los pesos, y además, además en una economía con una recesión como la nuestra, se acaban esos pesos de seguir, o sea, no podés seguir con la misma. Eso lo tengo claro, digamos. A partir del lunes se dé el resultado que se dé, y por lo que pasó previamente con esta fuerte dolarización de cartera, es muy difícil que vos veas un escenario de corrida, porque la corrida fue antes. Claro, porque no hay con qué. No hay con qué correr. No hay con qué. No hay con qué. Exactamente. Grupo IEBS es la empresa líder en el mercado financiero brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEBS, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. También nos acompaña la gente de Net Finance, que también a su vez acompaña el crecimiento de las inversiones personales y financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. ¿Te parece, Seba, que más o menos quedó completo el escenario dólar? Es un escenario fuerte. Sí, el escenario dólar completo, un dólar que podrá subir dependiendo del grado de que saque. Estamos en veda, así que no vamos a poder hablar mucho de eso en función a lo que salgan las elecciones, pero tampoco tiene mucho recorrido hacia dónde ir, y sí un grito, creo que desesperado por parte del electorado, parte de ciertos sectores incluso económicos, de un poquito más de mesura, de charlas, de acercamiento, y de un gobierno que quizás debería, voy a decir lo que debería, porque es lo que le están pidiendo todos, ser un poquito más de coalición. Claro. Tengo mis dudas sobre si eso pasará o no. Ya empezaron a haber algunos cambios, pero bueno, esos cambios también es verdad que están desde que Milei estuvo, porque han pasado varios ministros que han salido muy rápidamente. Hablo en alusión a lo que acaba de pasar con el canciller Darío Huarting y su reemplazo. Pero bueno, bienvenidas sean los cambios, creo que son necesarios. Ahora, si las figuritas son siempre las mismas, no es creo que el cambio que estaban esperando. Eso sí, me parece que hay más expectativa desde lo político, cómo se va a transitar de cara a la semana que viene y a los meses siguientes. Argentina tiene desde los mercados tenés una muy fuerte oportunidad, porque la macro y el contexto, si bien es delicado, es una de las bolsas que más, o la bolsa que más cayó en el mundo, y no por problemas 100%, es por problema de haber hecho un ajuste. Digo, despojémonos de la parte política y hiciste un ajuste brutal, necesario, quizás a una velocidad más fuerte que lo que evidentemente el electorado le pedía, pero eso pasó, y eso te fortalece porque hiciste las cosas bien, en términos, quiero ser claro, en términos de desequilibrios monetarios excesivos, que no estamos al borde de una hiperinflación, mucho menos. Por ende, desde esa óptica somos un poquito más positivos quienes ejercemos esto, porque lo peor pareciera que ya pasó. Después
los pingos se ven en la cancha, ¿no vale? Claro, por supuesto. Todavía hay bastante terreno por recorrer, pero es interesante que expliques esto de una manera, a ver, no digo técnica, pero sí desde un prisma económico, para entender que este desembarco también importantísimo de JP Morgan acá en Argentina y la expectativa y el horizonte que traza este banco tan importante a nivel internacional, no tiene que ver con que se quiere venir a alguien a apoderar del país, sino con una potencialidad también muy importante. O sea, en función de esas correcciones que vos acabas de mencionar y en función de un recorrido futuro que puede llegar a ser también muy favorable. También, bueno, me viene a la cabeza, lo habrás leído también, el posteo que hizo Germán Fermo, ¿no? Con respecto un poco a esta situación. Si bien Germán es obviamente muy optimista y ve una expectativa, digamos, también muy, muy promisoria, hay elementos y hay números que son, digamos, me parece incontrastables. Después, bueno, la política corre por otro lado y ahí es como que se contamina un poco con otro tipo de fanatismos, digamos. Acá no hay que ser fanático de nada, sino tratar de ver fríamente también un poco todo lo que va pasando, me parece, ¿no? Como para no... Lo que pasa, Ale, que los más críticos, y con razón voy a decirlo, pero los más críticos, porque viste que esto depende si vos haces una lectura parcial, vos que sos periodista, sabés de lo que te digo, porque Sí. ustedes están entrenados para no leer lineal. Entonces, esto no es lineal, digo. Hay críticos que dicen, bueno, si estamos yendo al FMI, si estamos yendo al Tesoro, si estamos yendo al JP Morgan, entonces estamos mal, porque estamos yendo a pedir la escupidera. Claro. Y quienes tenemos otra mirada, lo que decimos es, pero sí, claro, hombre, ¿cómo vas a pasar de un país al borde del colapso directamente a una panacea? Que quizás ahí en la crítica es la forma de decir las cosas, quizás de algunos de integrantes del gobierno, que pareciera que estamos en Finlandia cuando hablan, pero en el medio de ese ajuste, por supuesto que vas a tener una transición y una transición no deseada. ¿Quién puede imaginar que en un país con un descalabro de la noche a la mañana hay una forma, Ale, yo te digo cómo, y pasó, y vos lo vas a recordar y entender lamentablemente, que se llamó 2001, Sí. ¿no? Cuando tu crisis es profunda, social y económica, y partís de una devastación, como incluso le pasó a Europa en la posguerra. Japón es un gran ejemplo, pero por supuesto, todo para crecer. Por eso los 4 años Claro. de Néstor subsiguientes al 2001 fueron tan buenos y con superávit gemelos sumamente valiosos y con términos de intercambio increíbles, con un valor de la soja que ojalá volvieran por estas épocas. Entonces esa es la otra antídoto. Tuviste que tuviste que fundar la empresa para crear la nueva, con todo know-how de 30 años de tener de 50 años de tener una empresa. Entonces la fundiste y decís, ya sé cómo es, pero Claro. la fundiste, tuviste Claro. que echar a todos, Claro. tuviste que, y te pusiste a cargo la nueva y la rompiste durante un tiempo hasta que lamentablemente otra vez con distintos funcionarios se deterioró. Entonces lo que digo es, las miradas pueden ser parciales, es inevitable, pero yo prefiero que vengan, que no son, si querés, beber de pechos, los JP Morgan de la vida, No. pero al final del camino los que tienen que venir, y esto no lo dudes, Ale, ni siquiera son los inversores, que sí, obvio, el mercado de capitales es importante, pero la Argentina es chico, así que tampoco le demos tanta trascendencia. Tienen que venir empresas con dólares genuinos a hacer lo que haya que hacer, a mí no me importa. Digo, si vos abrís una empresa, Ale, vamos a pensarlo desde la racionalidad, y de repente viene un cliente gigante que logra que tus ventas se incrementen 4 veces. Vas a ser tu cliente más importante. Obvio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vamos a decir? Tu cliente es tu dueño. Bueno, en parte es así. Yo siempre digo que las empresas no son de uno, ¿viste? Cuando hay empresarios que dicen, no, yo no quiero socios, la empresa es mía, no es tuya. Sí. Es seguramente también de los proveedores, de los acreedores. Exacto. Tenés cuidado cuando hablas así porque no es tuya, Claro. es tuya en los papeles. Bueno, la Argentina, decir que si viene fulano o mengano, no, la Argentina lo que tiene que hacer es, si el FMI te presta el 4, no le canceles al FMI, tomes a Venezuela el 16. No importa si es Estados Unidos o si es Venezuela, si son comunistas o capitalistas.
no podés cancelar una deuda del 4% para ir a la usura y tomar al 16%. Y eso se hizo en la Argentina. Entonces, bienvenidos sean aquellos que vienen a colaborar con la Argentina y a cambio van a pedir algo. ¿Y cuál es el problema, Ale? Y sí, o sea, se trata de eso, nada menos. ¿Cuál es el problema? ¿No? Claro. Hablamos de soberanía y me parece que confundimos todo, que son ideales medios que quedaron medio antiquísimos, pero bueno, Argentina tiene un sector fuerte, ¿no? Claro, vamos a aclarar de que hablar de soberanía no es algo que está pasado de moda, ni que es algo que no tiene que pasar más, ni que un país no tiene que ser soberano. O sea, simplemente se trata de entender cómo funcionan las cosas en el mundo. O sea, no está en discusión. Dale, qué bandera. Creo que vos y yo y gran parte de los oyentes lo que no quieren es ver gente agarrando la basura de la calle y comiendo. Sí. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si hiciste negocios? Pero bienvenidos sean los negocios con quien sea, con China, pero mientras las decisiones en el Congreso y las del Ejecutivo tengan mirada local, con independencia, ¿de qué soberanía hablamos? Sí. O sea, mientras no te invadan un territorio y después que vengan las empresas que quieran, o vamos a poner en discusión eso. Si vamos a poner en discusión eso, bueno, ya estamos en un nivel. Yo no le daría mucha relevancia a aquellos que hablan sobre ese tipo de soberanía. Bueno, pasa que es un disparate total. Esa me parece que es un poco la contaminación que trae la política al debate también de este tipo de cosas. Antes de seguir y de ir redondeando también, te cuento que Transporte Goichic, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores, está en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichic tiene su casa central en Corrientes 41 en Leandro en Alem, y nuestros amigos de Fontana Lubricentro que levantan la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones sea un disfrute. Buscamos tu auto, si lo traes, tenés a tu servicio una sala de espera con todas las comodidades para vos y para tus chicos. Fontana Lubricentro está acá en Oberá, en Libertad y Neuquén. Un poco de esa lógica que vos acabás de describir, tengo otras estadísticas, digamos, que tienen que ver con consumo, que tienen que ver con el tema de comercio internacional, el estimador de actividad económica, pero me parece que no lo voy a dar porque la verdad, si no va a quedar como que yo estoy queriendo contar una historia, digamos, Caperucita Roja, digamos, un cuentito que no se registra en la vida real. Que la gente vaya tranquila a votar, nosotros solo mostramos números, te tiro una pincelada para ir cerrando y ir también un poco al mercado internacional. Qué tremendo lo del oro, ¿no? 54% arriba en el año. Es tremendo, es que, la verdad. Qué lindo aquellos tenedores de oro. Nosotros en nuestras carteras, por suerte, tenemos algunos clientes con eso, pero la verdad que tenés un S&P en niveles de 15% y un Nasdaq en niveles de 20%. Está subiendo el petróleo, ahí con algunas semillas que hubo en la geopolítica, como para pasar medio rápidamente. Empresas presentando balance muy prontito afuera, las 7 magníficas volando, ya estamos por llegar de nuevo a los máximos históricos en un año, Ale, que te acordás, arrancó muy feo, muy fulero en el plano internacional, y bueno, de repente se empezó a dar vuelta. Creo que hay una reunión entre Xi Jinping y Trump confirmada el 30 de octubre. Claro, perfecto, y una bolsa alemana que, si mal no recuerdo, está en el orden del 35% en dólares. Qué belleza, ¿no? 35% en dólares, eso demuestra también una debilidad del dólar. Claro. Y hoy tenemos el CPI, que creo que ya salió, a ver, CPI 0,3, vamos al core, perdón, CPI mensual, expectativa 0,4 y salió 0,3, acaba de salir, y la anual, digamos la interanual, expectativa 3,1 y acaba de salir en 3% estos dovish CPI, lo estoy leyendo de nuestro amigo Germán Fermo, en este momento lo acaba de publicar algarabía en estos chats donde ahí está lleno de traders, un cariño para todos ellos, para las ovejas de Germán Fermo, así se llama, así que recordemos que estamos hablando, para el que no casa el acrónimo, la sigla, CPI es la inflación estadounidense, ¿sí? Exactamente, perdón. Muy parecido, digamos, a lo nuestro, digo parecido porque no es igual.
Y los números que estás dando, aclaremos también, porque nosotros estamos acostumbrados a tener estas cosas mensuales. Estamos hablando de números anuales, chicos. Exactamente. Así que, exactamente. 3,1 se esperaba anual. Es un montón igual, ¿no? Sí, Esta es la gran crítica, pero salió 3. Claro. Así que está, digamos, seguramente las tasas de interés pueden seguir bajando porque el dato sale bien, las acciones van a empezar a subir, porque si las tasas son más bajas, esto pasa en cualquier lugar del mundo, las empresas se financian a tasas más baratas y pueden cumplir empieza a haber proyectos más realizables, porque en el mundo las utilidades salen no son del 20, 30, 40%, como en la Argentina, ¿no? Obvio. Son utilidades del 2, 3, 5% en dólares de algunas empresas, por ende que te baje la tasa de interés, y si la inflación baja, vos podés bajar la tasa de interés, así que quizás hayamos visto de la baja del dólar, quizás todavía le queda un poco más, de este debilitamiento, de evaluación de la moneda del dólar. Claro, a nivel mundial estamos hablando, claro. Quizás estemos llegando a la última etapa, ¿no? Todavía creo que le falta un poquito más, por eso sube el oro. Bueno, el oro sube por otras cuestiones también, hoy está abriendo para abajo, pero vale 4.103 y llegó a tocar un máximo histórico creo que esta semana, creo que fue. Sí. Si mal no recuerdo, en 4.300, ya te digo. Pico, sí, cuando decían que iba a llegar a como máximo 4.200 y fue 4.300 y pico. Sí, tal cual. Tremendo lo del oro. No es un activo que me guste mucho de largo plazo a estos precios, pero si los bancos compran, sí, claro. Es tremendo. Claro, el rango de 52 semanas, 4.358 la punta más alta, la más baja 2.550. Es una linda suba, ¿no, Ale? Totalmente, ¿no? Para haberla agarrado en su momento, ¿no? A lo mejor ahora sí, hay que esperar un poco más. Hay que esperar un poco, pero bueno, viste que acá flujo mata fundamento, Ale, ¿qué vamos a decir? Totalmente, claro, si sigue. Sí, totalmente. Seba, me quedaste debiendo algo. Seguro. No, me refiero a que no hablamos nada del mundo pesos, digamos. Que de alguna manera estaba muy bien hecho el paralelismo con esa lógica de la empresa fundida, ¿no? Y de dónde estamos arrancando. Pero bueno, un pequeño renglón con respecto a eso me interesa también. Le tengo mucha fe. Estamos a tasas de default, es decir, los bonos no valen nada en pesos, con lo cual la tasa es un montón, y los veo subiendo muy fuerte. La tasa se tiene que desplomar, es una expresión de deseo, claramente, y de mirar algunas variables, porque si eso no pasa, entonces quiere decir que, no sé, estaríamos al borde de un reperfilamiento de deuda. O sea, no puedes tener inflación del 2 y tasas del 5, ¿me entiendes? Vos podés tener un gobierno que le guste la tasa real positiva, y está bien, porque, Ale, vos tenés que darle al ahorrista la posibilidad de que invierta en un banco, claro, en un plazo fijo, que te dé un poquito más que inflación, para que la gente diga, che, voy a poner más, y el banco se dé vuelta, como ya no le tiene que prestar al Estado, porque el Estado no necesita, le preste al privado. Es muy importante, pero no podés tener inflación de 2 y tasa del 5 o 6% mensual, es una locura. Entonces yo creo que no va a subir la inflación, sino que va a comprimir la tasa. Lo charlaremos la semana que viene, seguramente en el próximo programa, y entonces se presentan oportunidades muy buenas, Ale, sobre todo en curva pesos, en bonos allá por febrero, incluso mayo y junio del año que viene, con tasas del 60%. Imagínate que si baja la tasa es que el bono subió, y lo que me podés decir es, bueno, Seba, pero ya ¿a qué? Esos son pesos. Claro. O sea, puedo ganar mucha plata en pesos, pero ¿a qué valor se va a ir el dólar? No lo sé, porque ahí ¿no? Sí, pero te está dando no te llamamos más, Seba. No. Claro, si no sabés lo que va a estar el dólar, no te llamamos, no. Claro, pero tenés que tener un dólar de 2.000 o de 1.900, dependiendo del bono que agarres, para empezar a perder. A mí me parece mucho, Ale. Me parece que hoy es más ganadora comprar pesos a tasa, que el señor Sergio Chousa dijo el otro día, el dólar subió 3%, los americanos perdieron un montón, y bueno, y mi respuesta fue en Twitter, por supuesto, en X,
Y mi respuesta fue, ¿pero vos qué te pensás? ¿Que compró los pesos y los puso en una cajita fuerte? No, los pesos los puso en una taza, y una taza tal, no lo puedes mirar de un día para el otro, dale un poquito de tiempo, porque ya nos pasó. Bueno, pero no siempre, vos estás hablando de un fanático que está buscando, digamos, todos los días alguna cosa que criticar, digamos, ¿no? Que hay un montón de cosas para criticar. Hay un montón. Obvio, pero no esa, justamente. Él critica todas, no hay una, no deja pasar una y a veces se pasa de ridículo en lo que dice, sí. Porque digo, la verdad que nos gusta hablar en serio y debatir y charlar y poder tirar ideas, pero de ahí vos podés decir, mirá, para mí el dólar va a estar 2.500, entonces el que compró un bono a febrero o a mayo, que el dólar para empezar a perder estaría en 2.000, bueno, estarías perdiendo. No lo veo ni en ROFEX esos valores, por eso te digo que hay una oportunidad enorme, con alta volatilidad y con alto riesgo, pero el argentino ya está acostumbrado al riesgo, sobre todo al riesgo moneda local, son pesos, así que nada, ese es mi párrafo puntual. Soy muy optimista desde ese lugar, porque además quiero que a la Argentina le vaya bien. Si la tasa baja, las pymes se van a poder financiar mucho mejor y tiene que bajar mucho, y me parece que eso va a pasar pronto. ¿Me puedo despedir con un chiste malo? Obvio. ¿Sabés para qué lo llamó Scott Bessent a Mariano Tálora? ¿Para qué? Para saber qué hace con los pesos. Buenísimo, buenísimo. Que se compre la LECAP de mayo 2026 y si no el BONCAP de febrero. Bueno. Y para mí ahí es donde está la perla. Bien, lo anotamos, lo anotamos. Seba, un abrazo grande y bueno, ya nos veremos en el escenario para algunos post-apocalíptico de la semana que viene, que nada que ver, pero... Seguro, ojalá que anden las señales de la antena, de Spotify y todo. Claro, que no nos despertemos como a Darín en el Eternauta. Sean felices, vayan a votar. Es un acto democrático hermoso que tiene nuestro país y cualquier país democrático, y la vida continuará seguramente el lunes, a mi criterio, un poquito mejor para muchos de nosotros. Así es, Seba Bordato, así compartimos el episodio número 183 de Sentido Económico. Ya se fue el episodio. Un abrazo grande para todos. Hasta la próxima semana. Chau, chau. Chau.